Muy buenas, vamos a hablar hoy de Zhang Yu o Chang Yu. Zhang Yu fue uno de los primeros artistas chinos en mudarse a ese París bohemio de los años 20 y en obtener cierto reconocimiento, o al menos participar en la escena viva de aquel París que era centro del universo. Pero la realidad es que murió pobre, muerto de hambre, y hubo mucha controversia alrededor porque se ve que rechazaba siempre participar de ese mundo de marchantes, de galeristas, y se desentendía un poco. Había cierto contraste cultural también, a pesar de que él se asimiló o se acabó considerando francés también, y de hecho se considera que es chino-francés. Como siempre en este canal no vamos a hablar de su biografía porque sí, para enseñar e ilustrar una carrera personal, sino porque a través de la figura de Zhang Yu vamos a conocer muchísimos entresijos que conforman el mundo actual. En realidad a Zhang Yu no lo conocía nadie hasta hace 4 días, como quien dice. No es hasta 1995 o alrededores que mediante un museo en Taiwán y ciertos coleccionistas y ciertas casas de subastas se reflota su nombre como una figura icónica que junta esos dos mundos totalmente opuestos, que es un poco la China representando, simbolizando una cultura, una civilización oriental que es totalmente ajena y opuesta a la occidental, y que los conjuga en una sola figura artística. De manera que en la actualidad es considerado casi un icono artístico de su país y de lo que se considera como el bloque más oriental. Zhang Yu es un artista muy cotizado hoy y buscado entre las nuevas colecciones o los nuevos ricos de China porque representa también un símbolo de su país que junta esos dos mundos que también se relacionan con el comercio y la economía. Esta serie de temas de cómo hay una nueva conexión o cómo el mercado del arte ha cambiado de una manera tan descomunal, están muy bien representados o simbolizados conceptualmente en la figura de este artista chino. Por eso es tan interesante conocer su figura y no solo eso, su obra es brutal. Si lo traigo es porque es un artista que me gusta mucho. Lo han llegado a llamar el Matisse chino, pero esto es que debería ser al revés. No porque no estuviese influido por Matisse, que es evidente que sí, más en ese París de los años 20, sino porque la manera en la cual trabaja Zhang Yu y se recibe esa influencia de Matisse es incluso más orgánica al final. En parte, la influencia de Matisse en su estilo tiene que ver con la asimilación de los grabados orientales japoneses que llegaban a París en aquella época. Entonces, que un artista chino, que es puramente oriental, con una manera de concebir el arte y la pintura pues totalmente distinta, donde el plano, la tridimensionalidad, la bidimensionalidad, todos estos conceptos son muy diferentes, era algo lógico y natural, es incluso lo que tenía que suceder. Además, también es interesante ver cómo incluso alguien extranjero o totalmente ajeno a esos núcleos europeos asimila también muy fuertemente la figura del artista bohemio en ese París donde ser pobre o estar un poco como en los bares dibujando, relacionándote con esa vida, pues el cliché bohemio, es también asimilado como la forma de ser artista. Sin embargo, también nos demuestra que la manera de pasar a la historia del arte de nuevo es esa serie de relaciones sociales, no solo representar un cliché o estar en un lugar apropiado o pintar bien o pintar mal, porque al final se dice, o otro artista chino llegó a decir que Picasso le había pintado un retrato a Zhang Yu. No, yo no lo he logrado encontrar si existe, pero ese rumor o esa leyenda pues parece que es cierta, porque sí que se sabe que Zhang Yu fue muy amigo de Giacometti y de otros artistas, pues bueno, todos iban a los mismos lugares y se relacionaban un poco entre sí. Es a través de esta serie de relaciones como también se establece el terreno para, o la tierra fértil para que luego, pues medio siglo después, se pueda recuperar esta figura como asociada a esa historia del arte que miramos desde un punto de vista puramente eurocéntrico y occidental. Esto es lo interesante de Zhang Yu, porque si no, no lo conoceríamos ni hablaríamos de él, sino que simplemente pues no existiría. Porque la historia del arte es un relato que nace desde aquí, de estos lugares, desde esos núcleos de poder puramente eurocentristas. Y además también hay algo interesante, que es que el maestro lo estoy haciendo un poco desordenado porque hoy lo hago todo así, no lo quiero hacer muy largo. El maestro de Zhang Yu había sido un pintor chino de la zona de Sichuan, que es donde había nacido Zhang Yu, que por cierto hay una pimienta, que es la pimienta de Sichuan, que tiene un aroma especial que está buenísima y os recomiendo que la probéis ya. Pues bueno, había tenido un maestro muy conocido, que a su vez había tenido también una dinastía de pintores, de artistas en la familia de este maestro, y que eran muy reconocidos. Claro, estos nombres ni nos suenan,
ni nos van a sonar, ni los ubicamos, ni los conocemos, y su arte, si lo vemos, lo consideramos casi como una estampita de tigres y de paisajitos chinos y lo ubicamos como una categoría genérica sin asociación a nombres propios que transgreden la historia, que tienen como un estilo único, original, bla bla bla. Todas estas concepciones son puramente constructos europeos, lo cual no significa que lo que hacía el maestro de San Yu en esa región china fuese arte también, o fuese algo fundamental o trascendental dentro de un contexto que también es humano. La Tierra no acaba y nace con el arte en París de los años 20. Entonces estas cosas también creo que rodean un poco la figura de este artista chino, de cómo lo hemos acabado conociendo y por qué en un mundo globalizado donde el mercado ha dado la vuelta y la economía, que al final es una economía capitalista que ha invadido todo el mundo y que nace un poco desde centros occidentales como Estados Unidos o anteriormente en los imperios europeos, han acabado generando esa dinámica global que es la que quieren asimilar como una dominación cultural también desde los nuevos centros de potencia, en este caso China, de modo que a través de este artista se hace una especie de diplomacia económica mediante un símbolo de poder que también es el arte. Esto es muy interesante de ver, porque hasta ese momento que no ha existido la posibilidad de un mercado global a través de la cultura, porque la cultura sirve para dominar como mejor que cualquier arma, mejor que una bomba nuclear, y lo hemos hablado en otros vídeos, no voy a extenderme aquí, pero esto es muy interesante. Hasta ese momento San Yu no es nadie, es otro más que había estado ahí, que muere totalmente en la indigencia y que pues apenas se recordaba, además había tenido muy poca obra, y lo general en ese momento no es que fuese el único artista chino oriental que había estado en París, hay varios ejemplos, pero lo normal es que luego regresasen, especialmente los artistas chinos que habían ido a ese París a conocer, porque claro, evidentemente París es el centro del universo en el arte en ese momento, y cualquier persona de cualquier parte del mundo que oiga y esté conectado con esa idea más global, no tan regionalista, quiere participar de aquello. Y normalmente volvían, regresaban y se hacían como famosos o establecidos en su país, estableciendo academias a la manera francesa, ¿no? Pues un poco ya lo hemos visto en la fotografía japonesa. En el vídeo de historia de la fotografía japonesa vemos esto mucho, estos círculos de influencia y de información que circula a través del mundo, de idas y vueltas de artistas, pero quizá en Japón nos es más cercano todo porque al estar invadidos por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y tener ciertas conexiones y mucha cultura que nos ha venido, conocemos mucho mejor su idiosincrasia. Con China no pasa lo mismo, es un país totalmente desconocido a pesar de las evidentes conexiones y de la fuerza que han tomado hoy. Pero bueno, lo curioso también de esta situación de San Yu, que decide quedarse en Francia y no regresar nunca, sino vivir ese ideal bohemio, del cual era consciente él, porque hay cierto estoicismo en su manera de afrontar su carrera artística que se junta con el mito del genio y también con una manera de ser que realmente era opuesta a la cultura más occidental, pero sin embargo él quería participar de aquello. Esta es la polémica que ha existido en su carrera, porque se dice que podría haber sido que él tuvo oportunidades de formar parte de ese núcleo duro del posimpresionismo y de estas grandes corrientes de vanguardia, pero siempre se negó a participar de aquellos mamoneos o de esos circuitos. También tuvo muy poca obra y siempre estaba como desentendido y dejaba un poco, pues como quien dice, pasar las oportunidades que se daban en ese momento. Porque esto también, de nuevo, nos sirve para hablar de cómo se conforman las carreras de los artistas. Muchas veces tiene que ver con este tipo de relaciones, de negocios, de no solo a nivel económico, sino de entresijos que van mucho más allá de la pintura, y la pintura al final es una cosa chiquitita que queda ahí al final de todo, ¿no? Y parte de ese contraste que quería decir es porque San Yu, o bueno, él nació originalmente con el nombre de Chang Yu, pero esto pasaba mucho también. Ahora justo estaba leyendo Maniac de Benjamin Labatut, que es una biografía de estilo Wikipedia novelada de von Neumann, Feynman, etc. Bueno, de todos estos científicos centrados en von Neumann, y se cambiaban el nombre cuando llegaban a Estados Unidos, lo americanizaban. Pues bueno, lo de San Yu nace un poco de esto también. Entonces Chang Yu nace en 1901 en Nanchong, en la provincia de Sichuan, como hemos dicho, pero lo curioso es que él muere en la indigencia, en ese París, persiguiendo esa especie de idealización del sueño occidental, bohemio, artístico, pero él venía de una familia muy, muy rica, o sea, literalmente era como un heredero de los Amancio Ortega de la zona, porque tenían una fábrica de seda y otros negocios asociados que los llevaba un hermano mayor,
que le sacaba como, no me acuerdo cuánto era ahora, pero una barbaridad, rollo 30 años, o era mucho más, era casi como un padre para él. Y cuando ya estaba todo el negocio familiar, iba sobre ruedas, lo llevaba el hermano mayor y vio que, pues que Sang Yu se le daba muy bien las artes y que tenía cierto talento y decidió apoyarle y siempre tuvo esa facilidad de decir, pues, que haga, que lo demás va en marcha, que el niño haga. Y así fue también pues como asistió a las clases con este pintor, que claro, es que aquí, este es un tema que tocaré porque tengo un libro específico sobre el tema y ya lo trataré mucho más en profundidad de las concepciones del arte en China en contraste con lo que tenemos aquí, ¿no? La caligrafía, el paisaje, lo bidimensional, que hemos hablado muchas veces cuando no paro de insistir en otros vídeos sobre la idea de un arte a partir del Renacimiento que está basado, incluso un arte que ya viene desde la época romana, está basado puramente en Europa en el uso de las lentes. Es un arte basado en la tecnología de las lentes. En el caso de Oriente, esta concepción artística a través del uso de una lente, que es el prototipo de la fotografía antes de que haya un fijador, no existe. Y de nuevo asistimos a esa concepción del arte en la cual, esto no se ha hablado mucho en la historia del arte, de hecho se pasa por alto, no se necesita representar de forma fotográfica a las cosas o a las personas para que aquello sea mejor. Al revés, el humano, como siempre digo, cuando ve a alguien lo describe, toda hay una cantidad de cosas que son subjetivas. Tú tienes a alguien delante y no necesitas esa copia de la realidad para hablar de esa persona o describirla. Al revés, mediante el lenguaje, mediante simbologías, conceptos, percepciones, se llega a una profundidad mucho mayor. Esto ya lo hemos visto también en trabajos como el de La soledad de los cuervos, el vídeo anterior, de Fukase, con cómo a través de unos animales y de todo lo que envuelve logra profundizar mucho más en la humanidad o en la mente humana, en la psicología, que retratando pues, a personas con caras, ¿no? Pero bueno, es inevitable hablar de esta formación puramente china y con otra concepción distinta que luego se va a ese París de las vanguardias donde el arte pues es otra película, pero a la vez ha estado influenciada por ese orientalismo, lo hablábamos mucho en Matisse. Es muy importante, si te gusta este artista, que te veas la monografía que tengo de Matisse, que es muy completa, y este flujo de influencias lo hablamos mucho, pero claro, en este caso, Sang Yu viene de allí, se ha formado en aquello y viene a ese lugar. Es un contraste o una situación muy extraña o muy, muy particular, porque de repente lo que influye a todo ese núcleo europeo se le da la vuelta y es alguien que viene de esa formación que quiere influirse por ese arte occidental que a la vez se está influyendo por el arte que él ha crecido. Y bueno, esta serie de cambios de conceptos también demuestran cómo funcionamos los humanos en verdad y la creatividad, cómo ese concepto de originalidad, de intercambio, de lo que es lo propio o lo auténtico no existe en la cultura y no debería existir. Cuando muchas veces se dice, este artista le ha robado esto a los africanos, este otro artista le ha robado esto a otro porque no sé qué. La historia del arte, de la cultura, es eso, es una continua asimilación y muchas veces es interesante ver cómo se le quitan las capas sagradas a lo cultural o lo artístico para poder llevarlo a otros lugares y así se generan las cosas pues, más interesantes. Ya lo hemos hablado, es un ejemplo muy claro que me gusta mucho a mí, es con el teorema de Pitágoras y la concepción que ya existía en Egipto de ese mismo teorema, pero con una base religiosa que al quitársela se le da ese carácter pues puramente europeo que conocemos hoy en día. Pero bueno, ese intercambio de quién es aquel teorema, no esa asimilación de los nombres propios, de cómo se fluye por el tiempo, que siempre en la actualidad se dice mucho o con las teorías postcoloniales, postmodernas, siempre se ha buscado el origen auténtico de algo, que esto es una idea pues totalmente ridícula casi. Y de nuevo en Sang Yu pues lo vemos muy claro. Sang Yu en un principio no pinta con esos colores tan vivos o tan característicos que lo harán famoso en la posterioridad y en este resurgir a partir de los años 2000, donde esa nueva identidad china y los nuevos mercados, porque al final es una figura que es interesante ver cómo participa de aquel momento histórico que no nada tiene que ver con el mercado del arte actual, pero que a su vez es resucitada literalmente a través del mercado del arte contemporáneo. Los números, o sea, os invito a analizar los números de las subastas respecto a Sang Yu, especialmente en los últimos años y tras la pandemia y el nuevo auge del mercado asiático que se ha comido literalmente al occidental, os lo digo ya, pues es brutal. Es brutal. Pues bueno, en la manera de trabajar, él antes no trabajaba con tanto colorido, se supone pues que ese París le influye y le hace
cambiar y de repente podemos ver a ese artista completo ya maduro. No tiene mucha obra, pero la verdad es que tiene mucha fuerza, porque representa muy bien ese uso de planos tan oriental, pero de una manera muy natural, muy integrada. Esos desnudos, esas flores, es una sencillez y a la vez una fuerza que realmente es muy difícil de conseguir, especialmente para la gente que nos hemos educado en esa concepción del arte de la copia de esculturas, del ideal como un arte barroco, muy cargado, muy realista, muy figurativo, porque ese es el anclaje que todavía sigue habiendo en mucha escuela pictórica, incluso hoy en la actualidad. Ver esa sencillez en aquel tiempo tan orgánica, tan natural y tan hermosa a la vez, tan sutil, esa serie de juegos de curvas, la pincelada de las líneas en los desnudos o la rigidez con el ritmo, los planos con los colores muy bien marcaditos y muy bien contrastados, pero a la vez mezclados, no es un contraste cromático muy fuerte. Esa serie de sutilezas es muy complicado de conseguir realmente y le dan una identidad además a través de lo simple muy marcada. Tú ves un cuadro de él y es que no hay duda, no hay ninguna duda de quién es, ¿no? Porque al final también es una asimilación muy particular de la manera de aprender en aquel momento. El desnudo en San Yu no es algo que venga de un motivo ya maduro, sino que procede de su aprendizaje del arte en Occidente cuando él ya es un adulto. No sé si me explico. Porque, a ver, es que el contexto es muy complicado. A veces explico contextos que son muy sencillos y puedo liarme más, ¿no? Más profundizar más o extenderme más. En este caso, el contexto chino por el cual él acaba en Francia es bastante complejo porque además no sabemos, o sea, por lo general ninguna persona que me esté escuchando ahora va a saber mucho sobre este tema si no se dedica o ha estudiado algo concreto del tema. En aquella época, a principios del siglo XX, China, después del Tratado de Versalles y con una serie de acontecimientos políticos importantes propios del país, también con cambios de dinastías, bueno, en general se hace un programa, una especie de beca de estudios porque ya se abre un poco hacia Occidente. En ese momento es un país que está bastante cerrado y hay una política de apertura. Y se hace una especie de becas que están relacionadas también con Francia y con ciudades como Berlín, donde San Yu pues viaja y a través de ahí puede estudiar y accede a una escuela de bellas artes en París en los años 20 cuando llega allí, que es una escuela que también es un poco, no es la típica académica clásica, que sino es una de esas escuelas un poco más privadas, más abiertas que había en aquel momento. Entonces, él estudia mucho en esa escuela el desnudo, pero de una manera más liberadora. Lo junta con su aprendizaje clásico, que tiene más que ver con la caligrafía, con el dibujo de animales de una manera determinada, con los planos y el concepto de luz y sombra, que no tiene nada que ver con el nuestro de Occidente, y acaba desarrollando esa temática de los desnudos, pero no como una forma de pintar desnudos, sino como una forma de entender el arte occidental o el arte de París, que él tiene que asimilar de otra manera, porque estas temáticas no se trataban igual en su país de origen y en la manera de aprender el arte. Entonces esto también es un poco el motivo por el cual vemos tantos desnudos que no acaban de ser exactamente iguales que los desnudos que vemos en otros artistas. No sé si me explico bien, pero hay una concepción un poco distinta. Al final la pintura es la que es, ¿no? Pero es interesante también saber de dónde viene esta motivación. Él trabajaba mucho esa idea también del boceto, de las líneas expresivas, que es algo que cuando él aprendió la caligrafía asiática en su país no es exactamente igual y le interesaba mucho. De hecho dibujó muchísimo con tinta y con lápiz. De modo que es interesante ver también cuando eso se aplica a la pintura, ese aprendizaje caligráfico que se hace con pinceles muy gruesos que pueden absorber muchísima tinta y tiene una característica muy concreta cuando él trata de asimilar ese concepto del desnudo puramente pues, occidental, con los marcajes, con el carboncillo suelto, lo combina y sale esta serie de desnudos que son casi como caligrafías. De hecho, si te fijas bien, la forma en la cual se recorren ciertas curvas, cómo la fuerza de la línea que hay alrededor, es una conjugación muy bella de estos dos universos. Es casi como que está delineando el cuerpo humano y lo está convirtiendo en una caligrafía. Y pues para mí esta idea se ve muy clara en él y es marca de la casa de San Yu y lo hace muy interesante, de verdad, que también esa forma como de olvidarse de la representación pura que hemos hablado en otros vídeos también de estas ideas platónicas o cristianas que han quedado en nuestra civilización marcadas, en San Yu no existen de la misma manera y
las caras, los cuerpos, todo empieza a perderse en un símbolo ya más casi como caligráfico o arcaico. Y también esto es interesante de ver junto con el uso del óleo, que no es algo normal en el contexto de Shan Yu. No fue el único, habían otros artistas como Bei Hong, Wayne Liang, Feng Man o Hai Su, que pues evidentemente no nos suenan de nada, son artistas que yo he conocido a través de estudiar a Shan Yu, pero que fueron los primeros en estudiar un poco en este ambiente de Francia a principios del siglo XX y en implementar el óleo como una práctica habitual, porque esto no es tan normal en el arte chino. Además, otra curiosidad, esto ya no tiene que ver con su pintura, yo creo que también es una pintura que ves enseguida, que se puede gozar a primera vista, no necesita mucha más explicación que lo que he dicho. Como una anécdota así un poco salsera, Shan Yu se casó con una aristócrata francesa, pero que se ve que no tenía mucho dinero. Bueno, ya digo, esto es una anécdota que tampoco la sé muy bien, que o sea, me suena de haberlo visto por ahí, pero él siempre estuvo como al límite financiero, que bueno, que es algo que al final también es importante de entender, porque muchas veces se entiende ese concepto del bohemio como un muerto de hambre, pobre, tal, no sé qué, pero aquí se vuelve a representar muy bien. El bohemio de París de los años 20, ese mito romántico, es un muerto de hambre voluntario, que quiere esa figura casi, que la busca, esa especie de ascetismo urbano del momento, ¿vale? Porque no olvidemos que Shan Yu durante muchísimos años, y de hecho el por qué puede ser pintor y viajar a París, es porque es el hijo o el heredero de una de las familias de Sichuan más adineradas. Entonces esto pasaba también con otros artistas y es muy conocido, ¿no? Tanto la figura del Van Gogh, bueno, ya está muy desmontada, pero bueno, todavía a día de hoy hay gente que lo concibe como, o sea, Van Gogh es fruto, o sea, es casi Van Gogh y el hermano, es Theo y Vincent, no son los dos, es obra de Theo casi Van Gogh, diría yo. Y aquí pasaba lo mismo, llegó un momento en el cual si muere pobre es porque el tiempo pues va pasando. Al final tú puedes tener un imperio de la seda en aquel momento, pero luego en los años 50 aquello no sigue igual siempre. El hermano al final cada vez deja de pasarle más dinero porque durante muchísimos años lo mantenía el hermano, aquel hermano mayor que era el que llevaba la empresa. Y casi toda su carrera, pues eso, ha sido financiada o patrocinada por la familia, hasta que llega un momento en el cual las dificultades económicas de la empresa, que bueno, esto no lo sé muy bien, pero se ve que deja de llegar dinero cada vez más frecuente y pues entonces ya le toca vivir pues al límite. Pero esto quería comentarlo porque entiendo que ya no, pero todavía a veces queda gente que tiene esa concepción del artista romántico, bohemio, mitológico de los años 20 o principios del siglo de París, que está siempre sufriendo dificultades. Bueno, o sea, sí, pero son unas dificultades totalmente voluntarias. Se quiere formar parte de ese personaje y casi toda la gente que rodeaba estos círculos tenía la posibilidad de no vivir así si no les apetecía. O sea, formaba parte del mito colectivo, de una especie de locura colectiva en la cual para ser eso tienes que estar así, ¿no? Una especie de relación contradictoria con un mundo del lujo, del arte, que mueve muchísimo dinero y que siempre está en relación con el poder, y una especie de vida casi monástica, ¿no? Monástica bohemia, con otros vicios y otras cosas por detrás, ¿no? Pero bueno, que es un poco esta idea que siempre ha girado en torno y que a día de hoy aún se sigue manteniendo. O sea, trabajar en el mundo del arte a nivel profesional, bien, ¿no? Y situado, exige una cantidad de dinero descomunal, exige una cantidad de medios también descomunal y relacionarte con unas esferas que para nada, en absoluto, están relacionadas con ese mundo de la pobreza, del hampa. No, o sea, a veces cuando vemos esta faceta del artista así más bohemio, más tal, muchas veces es una fachada estética, que incluso a veces se busca y se potencia, pero en el fondo siempre hay una relación con flujos económicos muy fuertes. Si de verdad estuvieses en lugares pobres, con situaciones de pobreza real, con ambientes de pobreza real, el arte no es considerado el arte con la pegatina que le ponemos en las historias grandilocuentes del arte y toda esta serie de discursos, y no suele pasar esto. Y bueno, así también por finalizar un poco, tuve una relación finalmente con un importante marchante y coleccionista de la época, que es un poco quien acaba sustentando porque claro, aquí he resumido mucho la figura de Shan Yu. Hay muy poca información en español, lo he resumido un poco de libros que tenía en inglés y de textos de internet. Y en general pues han pasado muchos años y al final un poco ya con su carrera un poco ya más madura, quien lo sustenta es Pierre de la Roche,
Pierre de la Roche. Henri Pierre Roche, que es uno de estos nuevos marchantes de ese momento, que está muy bien relacionado. Había trabajado con Brancusi, con Braque, creo que con Duchamp también, tenía contactos con Gertrude Stein y era muy dinámico, estaba muy bien posicionado y trabajó bastante con Sanju, y también por este motivo logró situarlo un poco para que a día de hoy pues las obras se conserven y se puedan revender y tenga esa importancia. Porque esto también es interesante. Ahora que hablábamos de arte, poder, flujos económicos, para que la obra de un artista, que incluso cuando es desconocido, ¿no?, durante tanto tiempo, o no acaba pasando a la historia del arte de forma inmediata, porque parte de la gracia del impresionismo, por ejemplo, es cuando Caillebotte, que era un pintor pues que también había heredado una fortuna, era muy rico, decide patrocinar o coleccionar a todos estos amigos, darles dinero, darse obras, y en un momento dado consigue colocar esas obras en el gobierno francés para que se establezca como una especie de museo, colección ya que legitima a todos esos artistas. En este caso es interesante ver cómo, para que las obras se conserven muchas veces, cuando hay un artista que pues va un poco más a su bola, aunque tenga dinero y tal, pues decide ir un poco más a la contra, o su obra no es asimilada directamente por ese mercado del presente, que se necesita que se coloquen en lugares para que se conserven. Esto te parecerá una tontería, pero tú imagínate, eres la pintora o el pintor más importante de este momento, pero nadie te hace caso, ¿no? El típico cliché. Esos cuadros, si tú ahora tienes alquilado un estudio porque estás en otro lugar, o porque no tienes una propiedad donde guardar los cuadros, cuando te tiren, pues lo que hará el casero o quien sea, pues va a ser tirarlos, porque no valen nada. Son trastos que has acumulado ahí. Si eso no se consigue colocar o mover, en el futuro son telas que se han podrido, que no se han conservado bien, o que están directamente en un contenedor de basura, o que alguien que las conserva, por ejemplo, cuando hablamos de la tía Paquita, se lo queda el primo Pepino, el sobrino Pepino, y el tío Mario se quedan unos cuadros porque alguien tenía que, y se los cuelga en casa. Esa gente luego pues o no tienen descendencia, o se mueren, o se cambian de piso, o les da igual y no se enteran y se lo dejan ahí colgado, y eso no se mueve. Si no están los lugares apropiados las obras de arte, luego tampoco pueden circular por ese mercado futuro, que es el que acaba legitimando y ubicando tu obra en un lugar determinado de los discursos artísticos, institucionales, o lo que llamamos arte oficial. Esta serie de dinámicas, sin aquí empezar a juzgar como bien, mal, no, tal o cual, es un poco también interesante de ver, porque son un trasfondo del arte que importa bastante, ¿no? Y así también se conservan las obras que luego se dicen obras maestras. Pues quizá de obras maestras es lo que ha quedado, lo que se ubica en un museo más importante o más conocido, o que está en un núcleo de poder en el momento adecuado más rico que en otros. Si hay una obra, porque esto también, la obra cuando se mueve se descontextualiza mucho, ¿no? Pues yo puedo tener una serie de 10 cuadros con cierta coherencia en un momento determinado, que he hecho de una manera que yo tenía pensada, y de repente pues 3 se han tirado, uno lo tiene un coleccionista en, yo qué sé, pues en Seúl, otro lo tendrá en Estados Unidos, y luego cuando pasa el tiempo todo esto está disperso también por ahí. Bueno, esta serie de cosas también son muy interesantes de ver, no quiero extenderme más por aquí. Sí, también como anécdota interesante, no sé si lo he dicho, pero en un viaje a Nueva York que hace en los años 50 se hace amigo de Robert Frank. Mega random, pero Robert Frank es uno de los fotógrafos suizoamericanos más importantes de la historia de la fotografía. Su libro de Americans es pues un poco a la altura del fotolibro como de Solitude of Ravens que contamos en Fukase, y ya tendrá un vídeo, no os preocupéis. Pero por eso quería comentar esta anécdota, porque tuvieron una gran amistad ya cuando era bastante mayor el Sanju, y bueno, pues es gracioso, es gracioso. Y también decir que trabajó mucho con la idea de grabado, que es algo también bastante de la cultura de Sanju, pero que con la influencia de su marchante de Roche en los años 30, cuando empiezan a trabajar juntos, le influye bastante en seguir trabajando mucho con óleo. Hasta que llega un momento en el cual, pues ya tras una década de trabajos juntos, pues cada vez financieramente deja de venir el soporte del hermano, le cuesta más comprar materiales, que esta es la parte que comentábamos. Si no hay para materiales, pues parece una tontería, pero a veces la potencia de un cuadro tiene que ver con la calidad de un pigmento. Y yo qué sé, quieres conseguir un cuadro con un rojo y tiene que ser protagonista ese rojo. El rojo de cadmio es el único rojo que realmente es saturado y es sólido. Si no tienes para pagar un rojo de cadmio que vale bastante, de buena calidad, pues no vas a poder alcanzar ese objetivo artístico. Lo mismo sucede con ciertos violetas, con ciertos amarillos y con ciertos materiales, ¿no?
si quieres ciertas cualidades técnicas, exige mucho, mucho, mucho dinero en materiales. Y llega un momento en el cual Sanju no tiene ya. Como hemos dicho, muere en la indigencia prácticamente. Y en ese momento pues es curioso ver cómo para hacer unas esculturas, para unas exposiciones que sí que le llegaban y eso pues no tenía, y utilizó como pues materiales muy pobres que, como no me acuerdo, creo que era como escayolas y mezclas así muy chabacanas, y las decoraba luego con pintura. Ya empieza a dejar de pintar con óleo otra vez cuando, o sea que se puede ver mucho a lo largo de su carrera los momentos de álgido económico, de soporte de la familia, cuando empieza a perder esa economía a través del arte, que también es interesante de ver, creo. Y de hecho en ese momento también él creo que sobrevive, si no recuerdo mal, pintando bastante muebles, decorando restaurantes de amigos chinos, que era la comunidad china que existía en París. Pues bueno, pues se conocían bastante y él iba y ayudaba, pues eso, pues decoraciones de un restaurante, te pinto, te restauro un mueble. Creo que también jugaba ping-pong, o estaba relacionado con algo de fabricación de mesas de... No me acuerdo cómo era bien, pero tenía algo que ver con el ping-pong, en el cual era bastante bueno, estaba muy metido en estos clubs y bueno, en general sobrevive un poco con esta dinámica más de comunidad y de ayudas un poco de los núcleos chinos del París de la época. Sí, bueno, es que de hecho ahora no sé si fue que él cuando está allí con las comunidades asiáticas, que está bastante metida en el ping-pong, mezcla como el ping-pong con el tenis y inventa un deporte que es como ping-tenis y lo intenta vender y... No recuerdo, si a alguien le suena esta anécdota y lo conoce al artista, que me lo diga. Si no, ahora lo buscaré, pero me parece que sí que era algo así, ¿eh? Pero bueno, no tiene mucha importancia, esto es una anécdota más. Aquí lo importante es que al final el marchante con el que trabajaba Sanju, Rocher, es quien realmente lo ubica en esa posición de relación con el núcleo duro de lo que luego será el arte, porque al final Rocher, como hemos dicho, trabajó bastante con Stein y creo que de hecho es quien Rocher, esto también es que estas anécdotas a veces se me olvidan un poco, creo que es quien le presenta de hecho a Stein a Picasso cuando era un chavalito. Y bueno, en general era alguien que tenía bastante poder en ese momento, pero claro, Sanju también, a veces cuando tú tienes un marchante que te ayuda o es como una especie de manager, te puede decir, oye, mira, pues aquí tienes un concierto, aquí tienes una entrevista, pero luego tú tienes que ir o colaborar con ese circuito de mamoneo y participar si quieres estar. Pues Sanju está un poco que no le apetecía, que yo también tenía un carácter muy depresivo a medida que fue avanzando. De hecho, en un viaje que hace Robert Frank a París, después de que son amigos y se conocen en Nueva York, un tiempo después va a París, lo va a visitar y lo ve pues en la mierda, o sea, en palabras de Robert Frank estaba como, pues eso, no tenía amigos, estaba muy solo, deprimido y pobre, lo típico, ¿no? Que hemos escuchado muchas veces en este tipo de historias. Y la verdad es que también hay que tener esa dimensión de alguien que acaba viviendo en París, que se hace mayor en ese París, que ya deja de ser joven en los locos años 20, lejos de tu hogar, en otro idioma, otro contexto totalmente distinto a tu cultura que has nacido, ¿no? Pero que decides quedarte allí, que haces una vida allí y de repente ya no puedes volver. Esa figura del inmigrante, aunque sea voluntario o que sea por perseguir un sueño con privilegios, no importa, al final eso siempre está ahí y también es interesante de tener en cuenta esa dimensión psicológica en el artista. Pero bueno, creo que lo dejamos aquí porque tampoco, ya he dicho, hoy ha sido un poco más distendido y como hemos dicho llega un momento en el cual pues el Museo de Taiwán, que tenía algunas obras, pues le hace... el Museo de Historia de Taiwán le hace una exposición, luego mezcla con unos importantes marchantes. Sotheby's coge y intenta abrir mercado también en el mercado asiático y lo utiliza también como una especie de referencia o de icono, y a partir de aquí su legitimación posterior tiene mucho que ver con este nuevo mercado del arte que está promovido a través de la pura economía también, sin que eso empañe su figura. Yo lo he dicho, o sea, es un artista que es brutal, aquí lo podéis ver. Y es un caso muy excepcional dentro de la historia del arte eurocéntrica. No olvidemos que lo conocemos y lo estamos tratando desde nuestro punto de vista. Forma parte de esa historia del arte puramente occidental, que el China tiene arte también, aunque no esté calificada como lo que hemos tratado aquí. Y bueno, como anécdota final, pues muere en 1966 a causa de un accidente que es pues también una simbólicamente pues representa un poco la soledad que él vivía en ese momento, porque cuando un amigo que tenía un restaurante va a verlo, ya digo, él al final de su vida vive mucho a través de esa comunidad china que se apoyan entre sí, que es un poco lo que podemos ver a día de hoy también, ¿no?
y va a visitarlo a ver cómo está y pues eso, huele fuertemente a gas, abre la puerta y lo ve tumbado en la cama con un libro encima y se ve que se había dejado el gas mal cerrado y pues eso, pues murió intoxicado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, espero que lo hayas descubierto, ¿no? Porque normalmente si no estás un poco metidillo en el mundo de la pintura o del arte, este artista no suele ser muy conocido, ¿no? A partir de ahora yo creo que sí que lo irán metiendo más en los libros o en los catálogos y textos y cosas típicas que van legitimando y van conformando esa historia del arte, que yo, como siempre digo, pues no creo que tenga mucha vida más en el futuro, que las cosas han cambiado y van a ir cambiando, pero mientras tanto, pues eso, es un símbolo, una representación de esa conexión con el arte occidental, el nuevo mercado, la potencia asiática con lo occidental, el cómo se forman los artistas y bueno, en general. Espero que lo hayas disfrutado mucho y como siempre, dale like, pues coméntalo si lo conocías o no, me interesa saber cuánta gente conocía a este artista, la verdad. Si sigues este canal por la pintura o por el arte en general, porque muchas veces me doy cuenta que hay otros vídeos de temáticas distintas que no ve tanta gente, pues te recomiendo o te invito a que los vayas a ver porque son los realmente interesantes. Al final estas biografías, vuestros artistas son fáciles de cruzarte o de encontrar. Si te gusta el arte o la pintura es lo más fácil, pero hay otros temas de este canal o otros vericuetos que vamos tocando, que vamos analizando y que vamos juntando, porque al final es como un relato que se va juntando con cada vídeo, que son mucho más interesantes y que conforman este presente actual o esta visión del mundo cultural, artístico, filosófico, que es lo que trato de trabajar aquí, porque ya lo he dicho, yo no hago un canal divulgativo, esto no es un canal divulgativo, aunque luego pues tenga esa función para cierta gente, la intención no está ahí y lo podéis ver en la forma en la cual tratamos el arte, que no, pues que en absoluto es divulgativa, creo. Pero bueno, que ahí está lo interesante, por eso te invito, si no lo has visto algunos otros vídeos que son muy distintos a lo que verías cuando veas un vídeo aquí, que es el que no quiero ver porque no conozco nada de esto, yo creo que es el más interesante. Porque al final muchas veces en internet acabamos en esa jaula de los filtros burbuja y de las dinámicas de internet diciendo, bueno, como me gusta la pintura, veo un nombre que ya me sonaba, voy y toco eso, pero si eso ya lo conoces, ¿no? Entonces lo interesante es cuando ya confías en algo, porque yo creo que si has llegado aquí, hasta este punto del vídeo, es que te gusta cómo tratamos el arte, la cultura, y te interesan un poco estos temas. Entonces cuando una vez ya confías en esa persona un poco, pues déjate llevar por esos otros temas, que es donde está realmente la sustancia. Y por otra parte, a nivel personal decir que yo lo he repetido varias veces en algunos vídeos, pero por si acaso hay gente nueva, yo de hecho trabajo con una galería que tiene varias sedes en Asia, en el mercado asiático, en China, en Taiwán. Yo trabajo en concreto con la de Taipei, de Taiwán, y bueno, es donde realmente he encontrado mi lugar y donde creo que está el futuro del arte a través del mercado, de esta serie de dinámicas que hablamos muchas veces, porque ha cambiado mucho el sistema artístico y lo he trabajado en algunos vídeos. No sé si acabé de subir en el que lo explico cómo hay una orientación del mercado asiático con cierta dominación cultural y esta serie de temas. Lo revisaré y si no lo subiré. Pero es un tema muy interesante si te interesa el arte y la actualidad, de analizar y de ver y de observar cómo ha cambiado esa dirección de la veleta que apunta a ciertas cosas, ¿no? Y cómo estamos aquí, de hecho, no solo a la cola de un mercado occidental, sino que es que las galerías de arte contemporáneo, de pintura especialmente, que tienen cierto éxito nuevas en España, viven única y exclusivamente de una dependencia de coleccionistas asiáticos. Entonces esto es interesante de ver también cómo a veces es importante mirar los artistas que tienes en un lugar y tratar de fomentarlos para también agarrar cierta fuerza y cierto terreno, ¿no? Regarlo un poquito para que pueda crecer y que no tenga que ser siempre incluso desde otras partes del mundo cuando aquí te ignoran prácticamente. Pero bueno, esto era una pullita que quería dejar y nada. Espero que te haya gustado el vídeo de hoy, que te haya gustado Sanju. A mí es un artista que de verdad cuando lo descubrí me flipó. Incluso hay veces que creo que supera esa propia idea de Matisse, esos conceptos, porque le sale de la propia educación que tiene y del contexto cultural de donde viene. Esto es muy interesante. Entonces nada, muchas gracias. Ha llegado hasta aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo.